Lo dijo en la primera hora. Continuamos, 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias por los deseos a don Efraín Ordóñez. Felices y santos Reyes Magos. Hoy es Día de Reyes. Para los que profesamos la fe cristiana, la fe católica, es Día de Reyes. Y también para los que les gusta, digamos, la rosca de Reyes, seguramente, con las medidas de bioprotección y de bioseguridad, por favor, a comprar la rosca de Reyes. Bueno, el día de hoy. Hablemos en Día de Reyes con la ministra de Educación, María Brown. ¿Cómo le va, ministra? Bienvenida, buen día, feliz 2022. Fabricio, igualmente un feliz 2022 y también feliz Día de Reyes a todos quienes nos escuchan. Gracias, ministra, por atendernos. A ver, vamos con algunas preguntas. Tenemos un montón de preguntas que además la audiencia está muy pendiente de esta entrevista con la ministra de Educación. Quiero empezar por un pronunciamiento suyo frente a la última resolución del Comité de Operaciones de Emergencia COE Metropolitano, que el día de ayer se reunió, ratificó la alerta epidemiológica naranja para Quito, acogió las recomendaciones del COE Nacional respecto de los aforos, pero al mismo tiempo el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, le pide al gobierno que reformule o reconsidere la ratificación del retorno a clases presenciales en la Sierra y Amazonía para el próximo 7 de febrero. Le pregunto, ministra, ¿está en el radar una eventual reconsideración o el tema será inevitable y sí o sí se volverá a clases presenciales el próximo 7 de febrero? Fabricio, siempre está en el radar una reconsideración. Estamos en pandemia y en sesión permanente del COE Nacional para precisamente ver cómo evoluciona esta pandemia, y así lo hemos hecho durante toda la gestión, para sobre la base de ello poder rectificar, modificar o postergar fechas. Recuerden que esta fecha ya fue postergada una vez con precisamente la identificación de la variante Omicron y su llegada al país, y eso en su momento pues precisamente respondía a tener mayor información y poder tomar decisiones que sean en el mayor beneficio de la comunidad. Ahora no es la excepción. Continuamos revisando de manera permanente la evolución de esta pandemia y les pedimos estar atentos siempre a las resoluciones del COE Nacional para poder acatar cualquier cambio que se pueda suscitar en la fecha del 7 de febrero para el régimen Sierra Amazonía, en donde se tiene previsto que ya lleguemos a una presencialidad en aforo completo. Ahora estamos avanzando hacia una presencialidad que sigue considerando el distanciamiento como uno de los elementos fundamentales. 2.25 metros cuadrados de área es como calculamos el espacio que debe haber para cada persona que estaría asignada en una sola aula. Si es que es todavía, por supuesto, también voluntario para las familias la decisión de si sus hijos van a la presencialidad en la institución en la que están matriculados o si se mantienen en educación a distancia. Si es que el número de familias que quiere que sus hijos vayan de manera presencial supera el aforo que tiene el aula, entonces la institución educativa está obligada a presentar un cronograma escalonado de presencialidad en donde el grupo se divide en dos y tienen la mitad del grupo 3 horas presenciales y luego la otra mitad 3 horas presenciales en el mismo día, de manera tal que todos tengan la ventaja de tener ese contacto personal y la tutoría con él o la docente, y también que puedan tener un momento de interacción en este espacio educativo con otros niños. Y siempre, Fabricio, creo que hay que hacer esta reflexión a toda la comunidad. Pese a que nosotros estamos, por supuesto, monitoreando los casos de contagios que se han suscitado luego del feriado, que no dejan por fuera, por supuesto, a docentes y estudiantes que forman parte de la comunidad, una variante que ha incrementado el caso y el número de contagios, sí llamar a esta reflexión si realmente nosotros, como familias, como sociedad, estamos priorizando la educación, estamos dando la importancia que tiene, estamos poniendo primero la posibilidad de que nuestros hijos vayan a estudiar de manera presencial por encima, por ejemplo, de ir a una fiesta, por encima, por ejemplo, de ir a un lugar y sacarnos nosotros la mascarilla, porque los casos de contagios que ahora se están reportando en su gran mayoría no suceden en el espacio educativo, puesto que, por supuesto, venimos de un feriado, suceden en estos otros espacios. En ese momento, el momento que existe un síntoma, por favor, no asistir a clases de manera presencial, ni docentes ni estudiantes, sino reportarlo a la autoridad para establecer
pues las medidas de bioseguridad. Si ya han acudido a clases y presentan algún síntoma, por favor deben reportarlo para que todas las personas que han estado en contacto puedan pasar a formar parte del cerco epidemiológico y hacer un monitoreo. Si usamos correctamente la mascarilla, si estamos lavándonos permanentemente la mano, si tenemos el distanciamiento y espacios ventilados, pues igual estamos protegidos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pensar siempre que estemos tomando una decisión respecto a nuestros hijos y a nuestra familia. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Por supuesto la salud, pero la educación también es fundamental. Y vemos que los factores que evaluamos, Fabricio, para tomar una decisión en el COE Nacional no son únicamente cómo avanza la pandemia, sino que otros efectos en la salud, en el desarrollo socioemocional, en las condiciones de violencia intrafamiliar, de trabajo infantil. ¿Qué ha sucedido con estas cuando las instituciones permanecen por periodos tan extensos sin presencialidad? Los efectos de esto son a veces y normalmente mucho más graves y por lo tanto la UNICEF, organizaciones como la Organización de Estados Iberoamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, en sus estudios, la CEPAL, hablan de que es importante volver a la presencialidad y siempre el lema pues es: lo primero que debe abrirse es la educación, lo último que debe cerrarse es la educación. Ministra, de acuerdo en ese tema, o sea, en realidad uno se pone a pensar en los niños, en las niñas, en los adolescentes, ya cansados de 2 años de confinamiento, en los propios padres de familia, sin duda, pero hay que volver a esa presencialidad con seguridad. Yo le pregunto, esta primera experiencia del retorno a la seguridad, ¿cuáles son las cifras de contagios en los establecimientos educativos? Le pregunto, ¿hay contagios de niñas, niños y adolescentes en establecimientos educativos? ¿Ha habido contagios de docentes? ¿Ha habido instituciones que han tenido que volver a la virtualidad dejando la presencialidad? ¿Cuál es el balance en este sentido, ministra Brown? Patricio, por supuesto que hay contagios. Estamos en una pandemia y no solamente están los docentes y estudiantes en las aulas. No hemos tenido ventajosamente un brote o un contagio que se haya iniciado y que haya sido comunitario o masivo en una institución educativa hasta la fecha. Esto quiere decir que los protocolos de bioseguridad funcionan, pero sí vemos un incremento de los contagios que han sido reportados luego del feriado, sobre todo en los docentes. Vemos un incremento en las cifras, principalmente en la provincia del Guayas, que tiene la mayoría de contagios, de hecho, de docentes. Y esto también nos hace reflexionar qué pasa cuando tenemos bajos índices de vacunación, porque fíjense, Guayas es la provincia con más reportes de casos de contagios en docentes y sin embargo es una de las provincias con menos instituciones educativas que asisten de manera presencial. No hay una correlación entre la presencialidad y el número de contagios, sino más bien en el grado de vacunación, en el respeto a las medidas de bioseguridad en otros espacios públicos. Al día de ayer, con corte al día de ayer, teníamos 235 casos reportados activos de docentes, de los cuales 172 están en Guayas, la gran mayoría de estos en Guayaquil, y el resto de ellos se distribuyen en el resto de provincias. Hay provincias en donde tenemos más bien un bajo número de contagios todavía en docentes y en estudiantes. El reporte en estudiantes, seguimos recibiendo, por supuesto, reportes de casos en donde van presentando síntomas de estudiantes. Al día de ayer teníamos 33 casos activos y monitoreados, ninguno se ha complicado. Vimos en el COE Nacional... Perdón, ministra, 33 casos de un universo de ¿cuántos estudiantes? Claro, es 33 casos de un universo de 1.294.936, es decir, un porcentaje del 0,012% han sido los casos desde el 7 de junio, acumulados, ¿no? Y en este momento tenemos estos 33 casos activos. Nosotros pensamos que van a subir, este indicador va a subir, porque el momento que existe un incremento en contagios en toda la comunidad, por supuesto también los niños y los docentes forman parte de esas cifras. Por lo tanto, lo normal es que también haya un incremento en esos contagios. Lo más importante es decirle a la ciudadanía: hay que respetar esas medidas de bioseguridad, acudan a vacunarse. Hemos mejorado también en las cifras de vacunación en provincias como Pichincha, ya más del 90.49% de la población tiene 2 dosis de vacunación. Esto quiere decir que nos podemos contagiar, pero que los síntomas van a ser mucho menores. Los riesgos de poder
complicarnos en la enfermedad también se reducen significativamente, y es entonces importante que en provincias donde ese porcentaje todavía es bajo, en Guayas es del 73%, podamos también abogar todos por esa vacunación. Ustedes saben, las medidas que se ha tomado en el COE incluyen que sea obligatorio la presentación del certificado de vacunación para poder acceder a edificios o servicios que no son esenciales. Educación es un derecho humano, es un servicio esencial, por lo tanto no está dentro de este grupo, pero sí es importante que deban ustedes presentar su certificado de vacunación para entrar a centros comerciales. Inclusive la Agencia Nacional de Tránsito está estableciendo los protocolos para solicitar el certificado de vacunación a los usuarios del transporte público. Se ha instado al transporte urbano también solicitar el certificado de vacunación e incentivar a que continuemos en esta brigada y en estas campañas para llegar a la mayor cantidad de la población que ya esté vacunada en cada una de las provincias y en todo el país. Ministra Brown, ¿cuál es la disposición para los docentes? Porque ayer apareció un comunicado a través del cual se advertía que los docentes que tengan síntomas de modo alguno deben acudir a los establecimientos educativos, sino que deben ser valorados por una institución o por una unidad médica adscrita al Ministerio de Salud Pública y deben reportar a las autoridades. ¿Cuál es el alcance de esa disposición, le pregunto? ¿Y esa disposición está atada a casos positivos de contagios en docentes, ministra Brown? Esta disposición realmente, Fabricio, es un recordatorio del protocolo que ha estado vigente desde el 7 de junio. En el protocolo está establecido, si un docente o un estudiante tiene cualquier síntoma de COVID, no debe acudir a la institución educativa, sino reportarlo, por supuesto, para poder hacer el monitoreo y con el Ministerio de Salud Pública activar el seguimiento y los protocolos, en este caso la evaluación del docente en un centro de salud para determinar si los síntomas están asociados a COVID y tiene que hacerse una prueba PCR que son gratuitas. Como ustedes saben, la ministra de Salud ha indicado que ahora las pruebas PCR gratuitas no serán realizadas a libre demanda, sino que serán realizadas toda vez que un centro de salud haya verificado que los síntomas están o pueden ser asociados a COVID. Esto es lo que estamos haciendo con los docentes, no es para nada nuevo, es simplemente recordarles cuál es el protocolo, qué es lo que debemos hacer y que además no solamente los docentes, sino cualquier persona que labora o estudia dentro de una institución educativa debe tener esa previsión, ¿no? Si es que ya se está sintiendo mal, no acudir al centro educativo, reportar, pero sí ese mismo día el docente debe asistir a un centro de salud para poder recibir pues el diagnóstico necesario. ¿Se ha pensado tal vez en el caso de los docentes y de los directivos de las unidades educativas someterles constantemente a pruebas para la detección del COVID-19, ministra? No sé si se lo hace. Si no se lo hace, ¿se lo ha pensado hacer? Se hacen evaluaciones aleatorias en distintos lugares de docentes para ir verificando también la evolución del virus. En este momento tenemos que priorizar los exámenes a personas que podrían tener síntomas y por supuesto se seguirán haciendo. Es importante, y esto es una labor que realiza el Ministerio de Salud Pública, en este monitoreo y en esta evaluación, incluir sin duda las pruebas PCR, pero también la secuenciación genética para conocer cómo avanza el virus, y esto es lo que evaluamos de manera permanente en el COE nacional y podemos ir verificando también si es que las medidas que se han adoptado están siendo respetadas, qué es lo que está sucediendo con el avance del virus en los distintos espacios, cómo afecta cualquiera de estas decisiones también en las otras esferas del desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, cómo han sido recibidas. Cada vez que tenemos una reunión, pues toda esta es información que se nos es presentada a todos los miembros plenos del COE nacional para poder tomar medidas que sean las más acertadas y por supuesto también utilizamos y evaluamos información científica y de investigación a nivel nacional y mundial que nos puede informar cuál es la mejor decisión en beneficio de nuestra sociedad. Ahora, yo le pregunto a usted, porque ese también es un problema que se ha detectado en algunas unidades educativas. Es fundamental el lavado constante de manos y la desinfección con el uso del alcohol antibacterial o del gel antiséptico, y gel antibacterial para hablar con más propiedad. Y hemos recibido, yo incluso he leído algunos mensajes en el sentido de que hay unidades educativas donde no hay jabón, ¿ya? O no hay papel higiénico, qué sé yo. ¿Qué tipo de supervisión se está haciendo en ese sentido, ministra? Para que en esas unidades educativas haya jabón en abundancia, alcohol en abundancia y gel antibacterial en abundancia, ministra Brown.
Se hace, Fabricio, también una inspección de la institución educativa en el momento que solicitan el plan de continuidad educativa para verificar que tengan estos insumos. Y se hacen también visitas aleatorias para verificar que estén abastecidas las instituciones de estos insumos. Sin embargo, si es que ustedes detectan, toda la sociedad o cualquiera de las personas que nos está escuchando conoce de alguna institución en donde ya estén faltando estos insumos, por favor que nos hagan saber a través de nuestros canales, el 1-800 de Educación, y también a través de nuestras redes sociales podrían también escribirnos. Nosotros estamos revisándolos de manera permanente para poder tomar las medidas y acercarnos a la institución educativa para verificar qué es lo que ha sucedido. ¿Cuál es la situación al mismo tiempo, ministra, de la infraestructura educativa, de aquellos establecimientos que todavía no han regresado a la presencialidad, que están en el radar posiblemente para el 7 de febrero, si es que no hay algún cambio? Usted en esta entrevista ha dejado abierta una posibilidad, dice que no está escrita en piedra esa fecha, que va a depender de las evaluaciones que se hagan hasta antes de esa fecha, pero ¿cuál es el estado de la infraestructura educativa? ¿Cómo están las escuelas y colegios de la República? Fabricio, como lo hemos mencionado anteriormente, la situación de la infraestructura educativa es grave, es crítica en muchos lugares, inclusive podríamos decirlo. Se hizo una evaluación de todas las instituciones, inclusive las particulares y sobre todo las fiscales, para conocer cuáles son los daños y las necesidades que tenemos en las instituciones educativas que no han recibido mantenimiento o no habían recibido mantenimiento ya por más de 2 años. Al haberse recortado todo el presupuesto en mantenimiento de infraestructura y también de mantenimiento correctivo. Esto, por supuesto, ha arrojado un saldo de instituciones educativas que están en muy buen estado, otras que ya tienen el permiso de funcionamiento con el PICE aprobado, que tal vez no están en estado ideal, es decir, todavía incluso aquellas que tienen estudiantes pueden necesitar reparaciones menores, arreglos, es decir, no están en perfecto estado, pero sí están en condiciones suficientes como para garantizar la seguridad de los estudiantes, y esas son en donde se ha dado pues la autorización de que puedan ser utilizadas. Y hay un número aproximado de 80 instituciones educativas a nivel nacional que no vamos a poder utilizar ni siquiera cuando lleguemos a la disposición del retorno al aforo completo, sino que se activarán en ellas lo que se ha denominado unos planes de contingencia, de reasignación de estudiantes a otros espacios, tutorías en espacios comunitarios, dependiendo el caso y dependiendo de la institución. Esto se da ya que tenemos que intervenir en estas instituciones de manera integral, y son intervenciones que requieren no solamente de presupuesto, sino también de tiempo. Son obras que en muchos casos duran entre 6 y 13 meses. Hay instituciones que fueron en su momento construidas de manera provisional, lo que se conocían como los campamentos provisionales, que nunca fueron sustituidos por un definitivo. Muchos de ellos tienen ya cerca de 10 años y están llegando al fin de su vida útil, y necesitamos ya pasar a una infraestructura definitiva. Pero esto sucede pues en un número importante de instituciones del país, por lo tanto el plan de intervención en la infraestructura y de la educación fiscal incluye e incorpora soluciones a estos problemas que no son menores y que nos tomará algún tiempo resolver. Ministra Brown, hay un tema que también genera mucha preocupación, y es que en algunos establecimientos educativos los padres han tenido que reunirse, los padres de familia han tenido que reunirse para buscar hacer colectas, recaudar fondos y poder solucionar problemas internos del establecimiento educativo, temas asociados a los insumos, al jabón, al alcohol, a la propia infraestructura en unidades educativas públicas. ¿Tiene sentido eso cuando se supone que ese es un rol exclusivo, al menos primigenio, del Estado, ministra Brown? Fabricio, el Estado en este momento ha destinado un presupuesto suficiente como para garantizar la dotación de insumos. Y están, de hecho, desde el año pasado se han hecho procesos de compras y asignación de presupuesto a todos los distritos a nivel nacional, y entrega de insumos de limpieza y bioseguridad en las instituciones educativas, sobre todo los insumos de limpieza que forman parte de las medidas de bioseguridad, como son el jabón que tú mencionabas, ¿no? Ahora, una cosa, hay distintas formas en las que las familias aportan o apoyan en la institución educativa en cuanto a su infraestructura, su equipamiento, el mantenimiento de jardines.
pueden trabajar en mingas, por ejemplo, con mano de obra para limpiezas, y eso está muy bienvenido. El que las familias se involucren en el proceso, el que las familias y la comunidad se interesen porque la institución esté en buen estado, que nos ayuden a pintar y tal. Lo que no está permitido, Fabricio, es que se exija contribuciones por parte de directivos o docentes, que se exija que se haga la entrega de algún estipendio o inclusive la compra de algún insumo de manera obligatoria. Si es que las familias o la comunidad quieren aportar a la educación, lo pueden hacer, deben reportarlo para poder registrar y llevar cuenta de cuáles son esas contribuciones, ese trabajo que están realizando. Ahora, las mingas de limpieza y eso son comunes, son normales y son bienvenidas. Es algo que nos ayuda a que también la familia y la comunidad se involucre con la institución educativa, pero como lo digo, no puede ser de carácter obligatorio, no puede tener vinculado o asociado el cobro de ningún tipo de cuota. Estos cobros son considerados cobros indebidos y deben ser reportados al Ministerio de Educación en los canales que antes habíamos mencionado, 1-800 de educación, vía telefónica o a través de redes sociales. También pueden reportarnos para nosotros poder identificar qué es lo que está sucediendo, dado que esto es algo que está prohibido, no desde ahora, sino que ya ha estado prohibido por muchos años en el sistema educativo y esa prohibición se mantiene. Pero le insisto, digamos, los padres de familia, y estoy leyendo algunos mensajes, colaboran con algunas cosas. Por ejemplo, un mensaje que acabo de recibir, en alguna escuela han colaborado para la compra de artículos de limpieza o de aseo. ¿Eso es correcto, ministra? ¿No es una potestad del Estado a través del Ministerio de Educación el otorgar esos insumos, esos materiales en los establecimientos fiscales? Así es, Fabricio, como lo decía, esto es una responsabilidad del ministerio, se ha destinado los recursos necesarios para que así sea, y por eso, si es que, como en el caso de la persona que está escribiéndote, les han solicitado la compra de insumos que debería haber comprado el distrito educativo, les pedimos que nos hagan saber a qué institución educativa pertenece para poder hacer el seguimiento. Correcto, ministra. Tengo algunos mensajes en ese sentido. ¿Qué pasa, ministra, con el tema de los docentes? ¿Cómo está la situación de los docentes en el sistema educativo fiscal? ¿Hay suficientes docentes? ¿Están en proceso de contratación? ¿Va a haber un nuevo concurso este año? Sí, Fabricio, va a haber varios concursos. Tenemos que continuar en el proceso, que es un proceso que debería ser normal y más común en el sistema educativo, que es los concursos de méritos y oposición, que deberían darse con mayor frecuencia. El año pasado ya iniciamos con un proceso, primero de finalización de aquellos concursos que estaban en marcha, concluyendo así el Quiero Ser Maestro 7 y el Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1, que ya nos permitió culminar un proceso que ya se había iniciado y también aprender cuáles son los errores de esos concursos y poder subsanarnos en una revisión de cómo sería el proceso de concursos a partir de este año. A través de decreto ejecutivo, el presidente de la República redujo el plazo de concursos de 13 meses a 6 meses para poder hacerlos más ágiles. Este año tendremos también entonces ya la implementación de esta nueva modalidad de concurso en un formato más corto. En paralelo estamos haciendo procesos de contratación a través de la plataforma Educaempleo, que son nombramientos provisionales y contratos ocasionales. Ahora vamos a iniciar con una contratación adicional de 1.800 docentes y continuaremos en este ejercicio porque nosotros calculamos que a nivel nacional existe una una necesidad de sustituir a aproximadamente 4.000 docentes que no han sido sustituidos en los últimos años. Al jubilarse docentes no habían sido reemplazados y por lo tanto ahora tenemos que continuar. Asimismo, continuaremos con procesos de sectorización general. El año pasado realizamos el primer proceso de sectorización general después de 5 años y por supuesto esto ha hecho que más de 2.000 docentes se hayan podido beneficiar de una sectorización luego de algunos de ellos incluso 10, 15 años de estar solicitando estos traslados. Hay algunos que todavía quieren y han solicitado traslados, es decir, reubicarse en otras ciudades. Y continuaremos por eso en procesos de sectorización general para tratar de abarcar la mayor cantidad de estos pedidos de reubicación de los docentes. Asimismo, iniciamos con el proceso de carnetización docente, el carnet virtual que ya está llegando pues a la gran mayoría de los docentes fiscales, va a permitirnos luego poder también negociar y tener para ellos unos beneficios adicionales al salario
que por supuesto también ha sido una promesa de muchos gobiernos que no se había cumplido y que estamos ahora pues ya poniéndola en práctica y cumpliéndola desde el año pasado. Los concursos de méritos de oposición también se llevarán a cabo con unas particularidades para instituciones educativas que tienen también especificidades, como son las instituciones fiscomisionales que tienen docentes fiscales como parte de la planta, las instituciones interculturales bilingües, la evaluación de la lengua y del conocimiento de los saberes ancestrales es muy importante, las instituciones de educación especializada, por ejemplo, las instituciones para personas sordas que requieren de docentes que dominen la lengua de señas, que sepan el braille, esto es importante, y por supuesto estos perfiles o estas particularidades van a ser consideradas de mejor manera en estos próximos concursos de mérito de oposición. Le voy a leer un mensaje que me escribe una docente, me dice: que haya concursos, pero que no haya trampa en los concursos. Todos nos quejamos porque no se puede ganar. Me dice una docente y le traslado tal cual el mensaje, ministra. ¿Qué le parece? Gracias, Fabricio. Bueno, siempre estamos revisando que los procesos sean absolutamente transparentes y creo que al poder hacer estas pruebas que son elaboradas por una institución que es autónoma, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y sumarlo a la revisión de por supuesto los perfiles que tiene cada uno de los docentes en esta fase de oposición y méritos, pues por supuesto reducimos los riesgos de que haya discrecionalidad. Si es que existe alguna irregularidad, los procesos contemplan una fase de apelación. Es un proceso jurídico, es un proceso legal en donde se puede hacer una revisión si es que hubiera existido cualquier irregularidad, pues, y entonces les invitamos siempre a estar pendientes de eso. Yo creo que también hay veces que existe una gran expectativa de un docente de ocupar un cargo, y cuando hay una persona que ha tenido un mejor perfil, pues obviamente, como siempre que aplicamos a cualquier trabajo y no lo conseguimos, hay una decepción, ¿no? Y más bien animarles a seguir formándose, a seguir capacitándose, porque mientras mejor es su carpeta y su perfil, el momento del concurso de méritos de oposición, también mejor es la oportunidad pues de ganar esa partida. Ministra, lo último, y le quiero dar seguimiento a un tema que fue terrible, una noticia de verdad espeluznante, la del 24 de noviembre, cuando se conoció que se encontraron caducadas 1 millón de galletas y 400,000 coladas para escuelas en Riobamba. ¿Qué seguimiento se le ha dado a ese tema, ministra? Han pasado 2 meses desde que ocurrió justamente. Fabricio, efectivamente, este fue un caso en donde se detectó en una bodega un número importante de kits de alimentación escolar. Hicimos un rastreo con los números de serie para identificar efectivamente a qué programa de alimentación escolar pertenecían. Estas fueron una modalidad de alimentación escolar en donde se entregaban unas coladas en polvo, unas coladas líquidas y unas galletas de arroz, que fue parte de un periodo en el cual el proceso de alimentación escolar estuvo a cargo de una empresa pública que estaba asociada al Ministerio de Agricultura. La investigación pues también nos ha dicho que parte de este proceso de compras fue justo en un momento en donde hubo el cambio del modelo y regresó el proceso al Ministerio de Educación, ya cuando comenzamos a adquirir lo que hoy forma parte de la alimentación escolar, que son las leches, los tetrapacks con jugos o leches y las barritas de cereal o galletas, que son un modelo completamente distinto al que estaba en estas bodegas. El proveedor que en ese momento estaba dotando de estos insumos habría colocado estas raciones en esta bodega, y por supuesto estamos siguiendo los procedimientos jurídicos para que haya las sanciones administrativas y jurídicas también que competen estos casos. Se trata de aproximadamente un número de raciones equivalente a $1 millón aproximadamente. Estamos hablando de sí, pues por supuesto es un rubro importante, es un monto, un número de raciones que equivaldría más o menos a la mitad de la dotación de un día de alimentación escolar, y pues lo estamos revisando y estamos siguiendo los procedimientos administrativos y legales que corresponden, porque por supuesto tenemos que velar
porque esos presupuestos que en su momento, en el año 2017, estaban asignados al Estado, sean bien ejecutados. Estos son raciones que fueron elaboradas en el año 2016 y que caducaban en el año 2017. Correcto, ministra. Esto sí, lo último, una pregunta que me envían, y le quiero preguntar si es cierto que se desvinculó a personal de planta central del Ministerio de Educación, a personas que con contrato ocasional superaban 5 o 6 años. La norma es clara, el contrato ocasional tiene vigencia 1 año, pero cuando ya son más de 2, 3 o 4 años, ya se adquieren derechos irrenunciables. Me pasan este dato y se lo traslado, ministra. ¿Es verdad esto? Fabricio, este año concluyeron varios proyectos de inversión, proyectos que habían sido extendidos por muchos años en el Ministerio de Educación y que ya habían culminado en el mes de diciembre. Contratos asociados a los proyectos que fenecen terminan. Legalmente los contratos que se realizan con el sector público y en este caso para el Ministerio de Educación tienen condiciones específicas. Cada uno de los casos se revisa uno por uno, pero efectivamente hay casos en donde el contrato ha debido cesarse, no se renueva, no es que no son despidos, son finalizaciones de contratos que no se han renovado porque el proyecto fenece y ya no existe el presupuesto de un proyecto de inversión específico para continuar con esa contratación. Esto puede suceder con personal, esto sucede pues con personal no solamente de planta central, sino también a nivel desconcentrado en las zonas y distritos en donde había personas que estaban contratadas para una labor vinculada a un proyecto de inversión que culmina. Al culminar el proyecto, por supuesto también la razón de ser de la contratación culmina, la justificación de la necesidad de esa contratación también, y por lo tanto procede a no renovarse porque no existe pues el financiamiento o el dictamen de prioridad por parte de la Secretaría de Planificación de un proyecto que ya ha fenecido. Correcto, ministra Brown, gracias por el tiempo y por atendernos, que tenga un buen día. Gracias, igualmente, y un feliz año. Igualmente para usted, a la ministra de Educación, María Brown. He procurado trasladarle varias de las preguntas de ustedes, queridos oyentes internautas, a la ministra de Educación, María Brown, quien justamente nos ha hablado sobre la situación de la educación en el contexto de la pandemia. Ha ratificado la fecha del 7 de febrero para el retorno a clases presenciales, pero asegura que no está escrita en piedra, que va a depender de los monitoreos que se sigan desarrollando. O sea, podría haber alguna novedad. Veamos qué ocurre en el transcurso de los próximos días. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.